sobre la sanidad. Creo que el Señor Jesucristo eligió a 12 para entrenarlo, ¿no? Y enseñarle acerca de algo muy importante, acerca de cómo debe cumplir con la misión. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Lo tienen ahí en la pared. Dice así: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando todas enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todo lo que tenían dolencia, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. Ahora, cuando nosotros hablamos de la palabra aprender, es adquirir conocimiento de algo por medio de ¿qué? Del estudio, de la experiencia. Por eso yo creo que es muy importante que nosotros volvamos a esa senda antigua de estudiar la palabra, de enseñar la palabra. Y la experiencia la vamos a tener en el campo, pero debemos de tener un conocimiento para que en el campo desarrollemos una experiencia sólida. No podemos ir a un campo si no tenemos conocimiento de lo que vamos a realizar. Entonces Jesús se llevó a sus discípulos para transmitirle conocimiento y que tengan experiencia. Y lo podemos ver que cuando Jesús se va al Padre, cómo ellos pudieron desarrollar el ministerio en la tierra y su misión. Pero no lo pudieron hacer solo. Jesús le dijo: quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo le dio el conocimiento, le dio la capacidad, le dio la estrategia, le dio la unción, le dio el poder, y lo más importante, que el Espíritu Santo siempre estaba con ellos para emprender esa misión. Ahora, Jesús invitó a sus discípulos a que estuvieran a su lado mientras él ¿qué? Enseñaba, predicaba, sanaba a muchas personas. No hay nada más maravilloso que ver una sanidad en vivo y en directo. Como uno se alegra, se llena de gozo cuando el Señor toca a alguien, transforma, desaparece cualquier enfermedad. Para Dios no hay nada imposible. Dios es el creador de nuestro cuerpo. Él hace como Él quiere y Él tiene el poder. Y todo lo que hay en el mundo, visible e invisible, se sujeta al poder de nuestro Dios. Ahora, pero cuando hablamos de sanidad, es curar, restaurar y sanar. Pero a mí me gusta más esta palabra, restaurar. Porque Dios restaura, tanto en lo físico como en lo espiritual. Ahora, ¿qué significa la palabra sanidad en griego? Ahí tienen el significado soso. Es una palabra griega que es citada 110 veces en el Nuevo Testamento, cuyo significado es salvación, sanidad, liberación. Incluye también protección, defensa, beneficio y auxilio. Eso significa esta palabra en griego. Pero la palabra hebrea es rofe. Significa sanar, curar, restaurar, restablecer. Poco después que su pueblo saliera de Egipto para ir a la tierra prometida, Dios les reveló como Yahvé Rafa, que es sanador, su sanador. Entonces, estas dos lenguas, tanto en el griego como en hebreo, tienen un significado poderoso. Y yo creo que la palabra de Dios, cada versículo que nosotros leemos y estudiamos, nos puede transmitir un conocimiento de lo que Dios nos quiere enseñar para que nosotros podamos caminar en victoria en esta tierra. Ahora, mire lo que dice Jeremías 33:6. He aquí yo le traeré ¿qué? Sanidad y medicina, y lo curaré, y le revelaré abundancia de paz y de verdad. Wow, esta palabra, a veces hay promesas en la Biblia que tenemos que entender. Hay promesas que están dirigidas al pueblo de Dios.
hay promesas que están dirigidas a personas específicas y hay promesas que están dirigidas al pueblo de Dios. Ahora, no es como una hermana de una vez que dice, todo lo que pisara la planta de tu pie será tuyo. Dios le dio esa promesa ¿a quién? A Josué, cuando iba a invadir Jericó. Pero esta palabra tan hermosa de Jeremías, voy a traer sanidad y medicina y lo voy a curar. Y le voy a dar abundancia de paz. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Abundancia de dinero o tener paz? Tener paz. Que eso no se compra con nada en el mundo. No hay nada que pueda comprar la paz. En el sentido metafórico, como en el caso a menudo del Antiguo Testamento, tiene que ver con restauración a la salud espiritual. Yo creo que el ser humano debe ser sanado, todos debemos ser sanados, pero debemos empezar por nuestra vida espiritual. Y eso lo vamos a ver más adelante, cómo el Señor actuaba en cada milagro. Dice así el Salmo 41:4. Y yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. La sanidad es reparar o restaurar el daño que el pecado ha causado en el ser humano. Pero le voy a adelantar algo. No toda enfermedad a veces es por el pecado. En eso tenemos claro que tener en cuenta. El pecado trae enfermedades mortales, pero a veces nosotros nos descuidamos y podemos adquirir una enfermedad por un descuido nuestro. Ahora, Jeremías 30:17 dice, mas yo haré sanidad para ti, te sanaré de tu herida, dice Jehová. Ahora, la palabra hebrea, shalem, si puede ser que la pronuncie bien, significa saludable, completamente sano. Es similar a shalom, que significa ¿qué? Paz. El término más usado en el Nuevo Testamento es sanar. Y en la palabra hebrea es terapia, algo así, que se deriva de la palabra terapia. Ahora mire cómo la traduce Lucas, el médico de profesión. Le pareció bien para él decir que esto es una sanidad espiritual. Para él era más importante la sanidad espiritual y la llevó a esta palabra. Vamos a ver si cómo la pronuncio. Y Aimaí, creo que es así, que agrega la dimensión de sanidad espiritual. Lucas era un médico de profesión. Lucas sabía lo que estaba diciendo. Tanto él creía que el ser humano, para él, lo más importante era la sanidad espiritual. Ahora, la región de Galilea es una población, el versículo que nosotros leímos, Jesús empezó su ministerio en Galilea. Es una población de 300,000 habitantes y tenía alrededor de 200 aldeas o pueblos, pero ninguna ciudad grande. Jesús había escogido esa ciudad de Galilea para comenzar su misión, para llevar a cabo su ministerio. Jesús viajó por toda la zona enseñando a los discípulos y a los que no conocían su mensaje les predicaba la verdad. Y lo que habían oído lo sanaba de los males físicos, emocionales y espirituales. Jesús empezó a enseñar a sus discípulos, invitándolos a que vieran lo que él estaba haciendo. ¿Para qué Jesús hace eso? Jesús lo invita para que ellos imitaran lo que Jesús hacía, para que ellos continuaran con lo que Jesús estaba haciendo. Ahora, cuando leemos el versículo que nosotros leímos al principio, nos tenemos que preguntar lo que Jesús estaba haciendo. Estaba enseñando, predicando y sanando. Pero cuando vemos esto, aparecen tres aspectos muy importantes del ministerio de Jesús, que estaba dirigiendo en su tiempo concreto al pueblo judío. Predicaba, enseñaba y sanaba. Pero quiero ir más adelante porque quiero que ¿a quién estaba sanando Jesús? ¿Qué tipo de enfermedad
se encontró Jesús en estos versículos que nosotros leímos. A todos los que tenían dolencia. ¿Qué es dolencia? Tener daño, padecimiento y sufrimiento. Todo aquel que tiene padecimiento de alguna dolencia, tiene una dolencia, tiene daño. Pero afligido, miren las personas que se le acercaban a Jesús para ser sanadas. Afligido es estar triste, dolido, amargado, abatido. El otro es atormentado, angustiado, intranquilo. Tenía remordimiento las personas. Jesús era psicólogo por excelencia. Los endemoniados eran poseídos. Gente que no se controlaba. Espíritus malvados hacían cosas muy malas con este tipo de personas. Lunáticos, miren los lunáticos que parecen locura. Personas que no eran estables. Personas que estaban bien mal de la psique, de la cabeza. Y ellos se acercaban a Jesús. Y Jesús, ¿lo qué? Lo sanaba. Paralítico. La parálisis es algo que, por lo menos, los paralíticos sufren parálisis en la pierna. No pueden caminar, no tienen la fuerza adecuada para avanzar. Ahora, el problema de la enfermedad y la dolencia está entretejido con el problema del pecado y la muerte. Como por un ejemplo, la consecuencia de la caída de la humanidad. ¿Dónde comienza el mal del mundo? En la desobediencia de Adán y Eva. A mí me llama la atención porque Adán lo tenía todo. Era próspero. Tenía buena salud. Pero cuando hablamos de prosperidad en Adán, no estamos hablando de cosas de dinero. Adán es de lo menos que se preocupaba. Adán tenía una comunión genuina con Dios. No trabajaba. Él tenía todo en el campo. Dios le producía todo. Eso es prosperidad. Adán no solamente tenía que cuidar lo que Dios había creado, pero a través de la desobediencia de Adán vino el pecado, vino las enfermedades y hasta la muerte. Por culpa de una desobediencia, hoy podemos ver el sufrimiento que trae todo tipo de enfermedad. Porque la paga de pecado, dice Romano, es muerte. Ahora, en toda la ciencia médica examina la causa de la enfermedad y la dolencia con el término que es psicológico o trastorno, pero la Biblia presenta una causa espiritual. El problema de la enfermedad fundamentalmente es causa del pecado. La Biblia sí lo resume de una manera muy clara. Cuando hablamos por lo menos de una enfermedad incurable, el SIDA. ¿De qué proviene el SIDA? De consecuencia del pecado, de hacer cosas que no se deben de hacer. Y el ser humano es contagiado y hasta sentenciado a muerte por ese tipo de enfermedad, por hacer lo que Dios no le mandó hacer. Ahora, la palabra de Dios en Éxodo, Dios prometió salud, sanidad para su pueblo. Si se mantiene fiel ¿a qué? A su pacto y a su mandamiento. Su palabra tenía dos elementos importantes. Ninguna enfermedad de la que envié a Egipto te enviaré a ti. ¿Cómo nosotros podemos evitar esto? Ser obediente a la palabra de Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, vivimos como Dios quiere que vivamos en esta tierra, caminamos como Dios quiere que caminemos en esta tierra, Dios va a traer sanidad a nuestro cuerpo. Ahora, porque Jehová es tu sanador, tu redentor, Dios continuará como médico divino y sanando a su pueblo. Él nunca va a dejar de sanar a sus hijos. Dios sana. No hay enfermedad que Dios no pueda sanar. Dios tiene el poder para hacer cosas extraordinarias, pero nosotros debemos de obedecer, vivir en santidad y vivir su palabra. Su palabra tiene poder. Es la palabra de Dios es la que tiene el poder. Analicemos 3 milagros. Vamos a analizar varios milagros de la sanidad que hizo Jesús. Pero mire, los evangelios
se encuentra 41 milagros de sanidad física y mental en los evangelios. Wow. Los milagros confirman su divinidad. Y a menudo Jesús hizo milagros por medio de la palabra. Jesús no tuvo que ir a ningún lugar. ¿Se acuerda del centurión que le digo solamente di la palabra y mi siervo sanará? Entonces, a través de la palabra. Pero en algunas ocasiones Jesús usó otros medios. La imposición de manos de los enfermos, la preparación de lodo para echarle al hombre ciego en los ojos, y sucedió algunos milagros que él no tuvo presente. Fue algo extraordinario ver lo que Jesús hacía. Vamos al primer milagro. Jesús sana a un paralítico. Vámonos a Lucas. Lucas 5, del 17 al 26. Dice así. Si lo pueden leer ahí, me acompañan. Sí. Cierto día, mientras Jesús enseñaba, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa estaban sentados cerca. Al parecer, esos hombres habían llegado de todas las aldeas de Galilea y también de Jerusalén. El poder sanador del Señor estaba presente con fuerza en Jesús. Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataban de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta poner en medio de la multitud, justo enfrente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre: joven, tus pecados son perdonados. Amén. Mire, hay algo extraordinario, ¿no? Pero aquí Lucas plantea una situación problemática. La palabra dice que el poder del Señor estaba con él para sanar, pero el poder no estaba disponible para los que estaban afuera. Acuérdese que ellos tuvieron que buscar un medio para bajar al hombre por el techo. Había una multitud que no le permitían el paso a este hombre. Segundo, problemática, que los que estaban delante eran los religiosos, que ellos no fueron a adorar a Dios. Ellos fueron a buscar una ocasión para señalar a Jesús, para acusarlo, para levantar un falso testimonio. Este hombre, para buscar su milagro, tuvo que hacer algo extraordinario. Primero lo que hizo, tenía que pasar el obstáculo de la multitud. Hay multitudes en este mundo que no nos permiten a nosotros recibir el milagro. Pero para nosotros recibir un milagro, tenemos que estar siempre en la presencia de Dios. Ellos hicieron llevar a Jesús ¿a dónde? Donde Jesús estaba. Abajaron el techo, abajaron al hombre donde Jesús estaba y lo pusieron del lado de Jesús. Entonces, el primer obstáculo era pasar la multitud. El segundo era que tenía que arrepentirse porque Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Me llama la atención que Jesús la primera palabra de Jesús no fue, eres sanado. Nosotros para recibir un milagro tenemos que arrepentirnos de verdad, de corazón. Dice la Biblia que no hay nada oculto que Dios nos conozca en nuestras vidas. Amén. Todo lo sabe. Hay personas que no reciben el milagro porque Dios sabe lo que va a causar en el futuro en la vida de ese ser humano. Y este hombre, y lo lindo de él, de esto, es que él reconoció que tenía que ser perdonado. Después que reconoció de ser perdonado, la gente empezó a murmurar, ¿y quién es este para perdonar pecado? Jesús dijo estas palabras, ¿qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados te son perdonados o levántate
toma tu lecho y anda. Entonces, el versículo 19 dice que el paralítico no podía llegar a Jesús por la multitud. Según Lucas, tiene en el camino a los fariseos que no lo dejan llegar a sus milagros. Mire, nosotros nos vamos a encontrar con muchos fariseos, con muchas personas que van a querer impedir que nosotros recibamos la bendición de parte de Dios. Gente que va a estar a favor de lo que ellos creen. Pero nosotros tenemos un amigo que siempre nos va a decir la verdad, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo nos guía a encontrar esa verdad que necesitamos. Amén. No hay otro. Vamos a tener que pasar obstáculos. La multitud puede hacer mucho ruido. ¿Qué es lo que hace una multitud? Hace ruido. No nos deja escuchar. Nos impide acercarnos a la bendición. Y nosotros tenemos que ser sabios. No unirnos a la multitud, sino saber que nuestra meta es estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Ahora, el segundo milagro, la mujer del flujo de sangre. Pero una mujer que padecía flujo de sangre de hacía 12 años, que había gastado en médico cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y negaron todo. Y dijo Pedro: Señor, tú preguntas quién te ha tocado, la multitud te aprieta. Pero él siguió: ¿quién me ha tocado? Ahora, la aflicción de una mujer, de esta mujer, no solamente era una enfermedad física muy grave. Esta mujer, dice la Biblia, que lo había gastado todo. Podemos imaginar a quién acudió para buscarle una solución a su enfermedad. Ella tuvo que gastar todo lo que tenía, pero solamente, mire lo que causó la enfermedad. Tuvo que alejarse de sus familiares. Tuvo que alejarse de la ciudad porque era inmunda. Y esta mujer no tenía ningún privilegio. Estaba, ¿qué? Desterrada de la sociedad. Pero ¿qué tuvo que hacer ella para recibir el milagro? Ella tuvo que enfrentarse ¿a qué? A la multitud. Pero no solamente la multitud, sino podía estar cerca ni de la multitud. Era inmunda. Si la gente sabía que ella se acercaba a la multitud, iba a ser apedreada. Y tenía otro obstáculo también. Los religiosos estaban vigilando. Pero me llama la atención, si ella había gastado todo lo que tenía, ella no había escuchado a Jesús. Porque se había acercado primeramente a Jesús. Pero la Biblia me dice a mí que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esta mujer tuvo que escuchar los testimonios que Jesús estaba haciendo. Esta mujer tuvo que haber oído las maravillas que Jesús estaba haciendo. Y su fe empezó a crecer en Jesús. Y me gusta la intención, yo lo voy a dramatizar. Cuando ella ve a Jesús, ¿qué me importa que esta gente me va a apedrear? Es mi oportunidad. Y mi oportunidad es estar cerca de Jesús. Si tan solo yo toco el manto de Jesús, seré sana. Tuvo que pasar varios obstáculos para la sanidad. Primero, ¿qué era? La multitud. Segundo, los religiosos. Tercero, estar cerca de Jesús. Y a esta mujer Jesús no le dijo: tus pecados te son perdonados. Le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Entonces, para recibir una sanidad, debemos tener una fe genuina en Jesús. No en el hombre, sino en Jesús. Porque el único que tiene el poder para sanar se llama Jesucristo. El único que puede tocar nuestras vidas y transformarla y restaurarla se llama Jesús de Nazaret. Esta mujer se acercó sin miedo. No importa lo que iba a pasar. Lo importante es que ella quería estar al lado de Jesús. Entonces ella recibió una sanidad.
Otra sanidad es la del siervo, del centurión. Ahora, aquí me llama la atención esto también porque el centurión romano era pagano. No, tenía una fe así como los 12 apóstoles que estaban atrás de Jesús. Pero Lucas lo presenta de una manera distinta. Lucas dice que el centurión mandó a los ancianos a que buscaran a Jesús para que oraran por el siervo. Pero Mateo nos enseña que fue el mismo centurión que fue a Jesús. Lo presenta de diferentes visiones. Pero me gusta lo que dijo, lo que ve el centurión, porque el centurión reconoció la autoridad de Jesús. Le digo, mira, no es preciso que vayas a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Cuando nosotros creemos en la palabra de Dios, cuando creemos en la palabra de Jesús que tiene poder, va a haber milagros extraordinarios en nuestras vidas. No es necesario que alguien nos declare, nos decrete. El único que tiene poder en su palabra se llama Jesucristo. Cuando Jesús da una palabra es para restaurar nuestras vidas, para bendecir nuestras vidas. El centurión escuchó la maravilla de Jesús y creyó en la autoridad de Jesús, pero el centurión también tuvo fe. El otro fue un ciego de nacimiento. Y me llama la atención el ciego de nacimiento, porque los discípulos empezaron a decir, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Ahora, hay enfermedades que es para glorificar a Dios. La persona no nace enferma porque pecaron, sino para darle la gloria a Dios. Y esto es lo que pasó aquí. Ahora, hay 4 cosas importantes. Jesús vio un problema en el ciego y lo resolvió. ¿Qué era qué? Orar por él. Puso lodo en los ojos y lo mandó al estanque de Siloé para que se lavara. Y el propósito del hombre que naciera ciego era para glorificar a Dios. Y vemos el poder sanador de Jesús. Y también vemos como la gente quedó perpleja de ver un milagro tan extraordinario. Ahora, ¿qué nos enseña estas sanidades que hablamos, estas maravillas que Jesús ha hecho en estos 4 escenarios? Primero, que para recibir un milagro debemos de ser perdonados por el Señor. Que nosotros podamos confesar nuestra falta, nuestros pecados, para que Él pueda obrar en nuestras vidas. En el segundo milagro es que debemos de tener una fe puesta en Jesús, no una fe puesta en el hombre. Porque el único que tiene el poder para sanar se llama Jesús. Creer en el poder de la palabra de Jesús. Y que cada sanidad que recibimos es para darle la gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿Dios quiere sanar nuestro cuerpo? Sí. Ahora, las enfermedades no vienen solamente por el pecado, pero cada enfermedad tiene que resistirse al poder de Dios. Hay otro episodio que me llama la atención, la de Pablo. Tenía una enfermedad y él oraba a Dios y oraba a Dios y Dios le dijo esta frase, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona. Entonces, a veces no sabemos nosotros por qué nos enfermamos o nos pasan cuestiones. Hay personas que pueden preguntar por qué el cristiano se enferma. Acuérdese que nuestro cuerpo, nuestra carne, está marcada por el pecado. Ahora, cuando nosotros partamos de esta tierra, este cuerpo va ¿a dónde? De donde salió, al polvo. Que se va al cielo y nuestro espíritu. Pero esto va al polvo. Nacemos del polvo y al polvo volveremos. Pablo dice que el pecado que está en su cuerpo no lo deja hacer lo que él quiere hacer. Y él tiene que luchar para hacer el bien. Y dice parte de la Biblia
Ahí en la Biblia dice, a la verdad, el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Entonces, ¿dónde vino la marca en el cuerpo del pecado? Cuando Adán falla. Entonces, cada cristiano va a experimentar. Pero a pesar que experimente cualquier enfermedad, tenemos un Dios sanador. Amén. Un Dios que tiene poder, un Dios que restaura, un Dios que sana. No hay nada en este mundo. Acuérdese que nosotros somos hechura de Dios. Dios nos creó a nosotros. Y Él es el único que tiene el poder para restaurar. Debemos de reprender, sí. Pero dice la Biblia que la oración de justo puede mucho. Que oremos los unos por los otros. Que pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Si alguno está enfermo, vaya al anciano de la iglesia para que ore y reciba sanidad. Y el don del milagro habla la Biblia. Entonces tenemos muchas bendiciones para estar sano. Pero como digo yo, la mejor sanidad de nuestras vidas y la mejor riqueza es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. No hay enfermedad que pueda vencer a Dios. El centurión descubrió esto. Ahora yo me imagino cuántas... Ahora, en el episodio del hombre que pasó por el techo, ¿cuántas personas usted cree que habían ahí? ¿Y cuántas personas usted cree que estaban enfermas? Y solamente uno recibió la sanidad. Lo que registra la Biblia. Porque no podemos saber a cierta que esa oración pudo sanar a otra persona que estaban alrededor. Pero ¿cuántas personas recibieron sanidad en el día de Pentecostés? La Biblia no lo registra, pero al recibir el Espíritu Santo, eso fue algo maravilloso. Tuvo que haber milagros, señales extraordinarias en ese momento. Porque donde llega el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, si nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, nosotros tenemos la bendición de Dios para estar sano. Dios nos quiere sano y quiere que nosotros empecemos a creer en su poder, en su palabra y en su presencia en nuestras vidas. Amén. Entonces la sanidad viene de Dios. Si tenemos que partir algún día, vamos a estar en un lugar donde no va a haber enfermedad, no va a haber dolencia y no va a haber nada. Entonces Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les bendiga a los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima. Bendiciones.